while watching anime. I pull her from my screen, just like in my dreams. I want to feel her touch, really on my crutch. I want... Capítulo 5. Cuando te mire. Escape mental de Naruto. Jaula del sello. Naruto estaba acostado inconsciente dentro de su escape mental. Un lugar que representaba perfectamente la forma en la que había vivido por años y años, encerrado, en un lugar frío, húmedo, maloliente, con ventilación e iluminación nula y lo único que Naruto podía ver era una infinita oscuridad. La información que le dio el Shinju había hecho que su cerebro tuviera que reordenar y organizar toda la nueva información y por ello sus recuerdos iban y venían por su mente, recordándole una y otra vez cómo había sido su vida. Su vida, desde que tenía memoria, no había sido color de rosas, aunque tampoco había sido una total oscuridad como hasta ahora. Entre los golpes, malas raciones de comida que sacaba de la basura y los insultos de las personas de toda la aldea, hubo ciertas personas que al menos le trataban con cariño. No con lástima, sino que simplemente entendían que Naruto era un pequeño niño que no tenía culpa alguna y que por lo menos se merecía algo de amor. Y eso había sido más que suficiente para que el pequeño Jinchuriki no cayera en el más profundo de los abismos desde tan temprana edad. Incluso no llegó a tener rencor con aquellas personas que demostraban sin pudor alguno su desprecio hacia él, su resolución siempre había sido la de mostrarles una radiante sonrisa, tal vez con la esperanza de que algún día le reconocieran y que pudieran ser amigos. Pero qué estúpido fue de su parte. Todo eso fue debido a las personas que lo habían salvado de caer definitivamente en la oscuridad o eso fue hasta que vio la dura verdad, cuando más los necesitara ellos más le iban a fallar. Incluso espero que ellos llegaran a detener la masacre que hicieron en su contra, creyendo firmemente que estas personas lo salvarían solo para ser apuñalado por ellos. Hiruzen Sarutobi, su primer y único abuelo. Queriéndolo, cuidándolo y sosteniéndolo para evitar que cayera en la oscuridad, soltándolo y apuñalándolo cuando no estuvo para él en la masacre que perpetuaron contra él hace poco. Inuo Kakashi, primer compañero de juegos, primer hermano mayor. Queriéndolo, cuidándolo y apuñalándolo al no protegerlo de los agresores, creyendo que estaría bien con unos Anbu que incluso ayudaron a su masacre. Karasu Itachi Uchiha, primer y único amigo verdadero. Segundo hermano mayor, apuñalándolo cuando lo abandonó al igual que Inu. Inuzuka, Yamanaka, Nara, Akimichi, Aburame, cada clan y civil de Konoha que lo había tocado, cada uno torturador y carcelero, tomando y nunca dando, apuñalando y nunca agradeciendo que él evitaba que en gigantesco zorro de 9 colas los matara. Yondaime Okage y su esposa condenadores sin motivos, los primeros. Su padre y su madre, jamás queriéndolo, nunca cuidándolo y pero sí apuñalándolo con su muerte y abandono. Kyubino Yoko, salvador sin motivo y que estaría mejor si simplemente lo dejaba morir. Su sufrimiento, desdicha y soledad era tal que se había acostumbrado a acurrucarse en el frío suelo de alguna calle de Konoha en estado de trance mental, sin dormir pero tampoco despierto del todo. Debido al enorme miedo que le producía ser alcanzado por algún aldeano, civil o ninja de algún clan, teniendo unas permanentes manchas moradas bajo los ojos y una piel tan pálida como la de un muerto, sin pensar en nada, como un enfermo mental puesto hasta arriba de sedantes y drogas. Sus sentidos tan alertas que podía oírlos hablar todas horas, en todo momento, y lo habían agotado hasta la extenuación. A pesar de no comer casi nada y estar alimentado de manera que solo se satisfacían sus funciones vitales, pero nunca su apetito, no tenía hambre ni sed. Solo tenía sueño y muy poca energía, tan poca que ni siquiera deliraba, pero sí soñaba despierto. Y fue por ello que lo alcanzaron, recordando vagamente cómo creyó haber visto a Hiruzen, Inu y Karasu entre la multitud y por ello se detuvo hasta que ellos se desvanecieron como humo. Recordando la sonrisa cruel y perversa de uno de sus atacantes que estaba enfrente suyo. Solo se detuvo por una alucinación y eso fue más que suficiente para que comenzaran con su masacre y hacer que diera su primer paso hacia la oscuridad sin poder sentir nada más que dolor. Entonces, en medio de la masacre y viéndolos lo suficientemente cerca, él pensó como solo un animal con la rabia que él tenía haría. Recordando sus asquerosas risas al golpearlo y herirlo a muerte, recordó como uno de los ninja que parecía un Yamanaka le tiró unas agujas Senbon que estaban cubiertas con un extraño líquido que se coló en sus heridas y que solo aumentaron más el ardor de estas, recordó cómo logró escapar y cómo corrió y corrió hasta que los pies le sangraron pero ni siquiera el dolor lo detuvo, lo que sí lo hizo detenerse fueron unos ninjas del clan Nara que uno de ellos lo había atrapándolo en una técnica que conectaba sus sombras y que le impedía moverse, sus esfuerzos
esfuerzos por seguir corriendo terminaron cuando sintió como un gigantesco puñetazo lo golpeaba. Cuando cayó al suelo lo único que sintió fue como el jutsu que estaban usando los del clan Nara todavía estaba activo porque no se podía levantar y luego sintió como ese mismo jutsu jalaba cada una de sus extremidades hasta dislocárselas. Dedos, manos, brazos, hombros, piernas, pies una a una cada parte de su cuerpo se fue dislocando hasta que su cuerpo estaba doblado en una forma prácticamente imposible para cualquier humano. Los del clan Yamanaka como no podían meterse en su mente por el Kyuubi simplemente usaron algunos artefactos como Kaunis y Senbon con diferentes venenos que solo agravaron más su dolor. Una Kimichi simplemente se puso a golpearlo una y otra vez hasta que algunos de sus huesos eran visibles a través de la carne y entre los golpes que le daba y entre los huesos que se le rompían lo sintió, su cadera y columna vertebral rompiéndose. Aún se preguntaba cómo es que había sobrevivido después de que se la rompieran, pero supuso que el Kyuubi tuvo algo que ver. Los Hyuga usaron su Juken para golpearlo una y otra vez en el cuerpo, sellando prácticamente todos sus tenketsus y haciendo que sus nervios se pusieran aún más adoloridos. Uno de los Aburame que estaba allí hizo que sus insectos se comieran la carne, los nervios y el músculo de sus pies, haciendo que si antes la fuera difícil caminar ahora le sería imposible. Y aunque los insectos murieron por el chakra del Kyuubi, no significaba que no le dolió. Los Inuzuka fueron de los más brutales, recordando cómo ni siquiera se quisieron ensuciar las manos, atacándolo y mandando a sus perros para que lo atacaran y como lo mordieron con tanta fuerza que podía sentir como los colmillos de ellos casi tocaban sus huesos. Así siguió y siguió hasta que le arrancaron el brazo derecho. Los Uchiha simplemente usaron sus jutsu de fuego para quemarlo vivo y uno de ellos, que parecía ser bueno con la espada por la espada que estaba en su cintura la desenfundó y recubriéndola de chakra Katon le cercenó la pierna derecha y como se deleitaron con el agónico grito que lanzaba cada vez que lo atacaban. Sintió como lo levantaba, herido y mutilado, como si de un trofeo se tratase, recordando cómo le arrancó el ojo izquierdo como un retorcido recordatorio y luego cómo lo tiraron al bosque de la muerte, pudiendo oír el llanto de lo que parecía un bebé mientras caía, su propio llanto cuando apenas nació y que creyó poco posible que fuera suyo. Creyendo aún menos el ser capaz de recordarlo cuando él apenas había nacido, todo eso no paraba de sonar y aparecer como una campana en su cabeza una y otra vez. Siendo incapaz de creer que sus propios llantos fueran tan escandalosos. Y después de haber pasado 75 horas sin poder dormir ni dejar de escucharlos hablar sin un solo momento para descansar era algo que hubiera matado a cualquier persona, pero Naruto lo soportó por haber tenido que aguantar todo el dolor que le dio la aldea y el Kyuubi mitigando su dolor mental lo más que pudiera, pero cuando este no pudo más y llegó a su límite Naruto estaba perdiendo la cabeza de manera casi literal. Todavía no sabía cómo la había mantenido en su sitio, solo sabía que no oía ni sus propios pensamientos con tanto llanto y risas revueltos. Y el maldito Yondaime estaba en el centro de ello, viéndolo como el único culpable de todo su sufrimiento por haber encerrado al Kyuubi dentro de él y escuchando mil cosas en ese tornado de sensaciones, imágenes y sonidos. Llanto. Puñalada en el estómago. Lloriqueos. Risas. Dolor. Gritos. Su cuerpo en el bosque. Abuelo. Kakashi. Hermano. Yondaime. No puedo aguantar más. Padre, madre. Mamá, papá. Puñalada. 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 Naruto estaba a punto de caer en la locura absoluta, deseando usar todo el poder que se le dio para torturar a los malditos que lo habían atacado. No deseaba solo torturarlos, deseaba matarlos y hacerlos suplicar por misericordia a todos ellos antes de terminarlos, como hicieron con él. Intento ser bueno, nunca darse por vencido y hacérselo saber a todo el maldito mundo. Intento ser alguien mejor para hacer sentir orgullosos a los que consideraba su familia, intento esperar a que llegaran y le ayudaran en algún momento de la masacre. ¿Pero para qué? Solo para que le hicieran esto.